Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia internacional Planes de Monitoreo de la Biodiversidad. Para esta tarde contamos con la presencia del doctor Alfonso Alonso del Centro de Conservación Biológica del Instituto Smithsonian, Estados Unidos. El programa es como sigue. Primero voy a hablar un poco sobre un marco de referencia a lo que es la biodiversidad, a lo que son los programas de desarrollo. Después voy a hablar un poco sobre lo que es el manejo adaptativo. Después lo que es un ciclo de un proyecto de desarrollo para que todos entiendan de qué estamos conversando. Después vamos a hablar un poquito de la jerarquía de la mitigación, que es el sistema, el modelo que ahora se está ocupando más para estos proyectos de desarrollo. Después vamos a hablar un poco de las necesidades que tienen las compañías para hacer los trabajos de desarrollo. Y claro, todo con un enfoque en la biodiversidad, desde el punto de vista de la licitación, de los permisos, los estudios de impacto ambiental, quiénes son, cómo se hacen. Después vamos a hablar de lo que es un plan ambiental. Después cómo todo compagina en un plan de monitoreo. Y después vamos a hablar sobre unas conclusiones. Así es que tenemos un montón de cosas interesantes de qué hablar. En primer lugar, la biodiversidad, que ese es básicamente el punto más importante para nosotros biólogos, para nosotros interesados en la conservación de la naturaleza. Y normalmente la biodiversidad tiene tres aspectos, que es la diversidad de la variabilidad genética, que como ustedes saben es la que se encuentra entre individuos. Después la diversidad que hay entre especies y la diversidad que hay entre ecosistemas y paisajes. Y esto se da a un nivel tanto marino como terrestre, como a nivel molecular y en estos dos aspectos. Principalmente cuando hablamos de biodiversidad hablamos de 5 grupos taxonómicos de los vertebrados, que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, pero también nos interesan mucho las plantas, que son la base, y de igual forma los hongos, sin olvidar los insectos, que es el grupo más diverso que hay en el mundo. Y afortunadamente aquí en el Perú, el Perú es un país mega diverso. Si ustedes ven este mapa, cómo se comparan todo lo que es el continente americano, el país donde está lo más rojo, que quiere decir que donde hay más especies, es precisamente aquí en el Perú y en la Amazonía. Así es que este es un país extremadamente rico, que no solo rico en especies, pero es muy rico también en hábitats, que van desde la puna, los bofedales, los desiertos, los bosques montanos, el bosque bajo, los aguajales, en fin, aquí hay pero de todo. Así es que afortunadamente hay mucho material para estudiar, para proteger, para entender. Pero esta biodiversidad está asociada a un desarrollo económico, que a todos nos beneficiamos, que a todos nos gusta. Y ya nada más les voy a dar un ejemplo de cómo es que está ahorita la economía del Perú. Esta es una gráfica que va desde el 2004 al 2014 de lo que es el Producto Interno Bruto. Quiere decir cuál es la cantidad de dinero que se produce anualmente en el país. Como ustedes ven, va desde 65 billones hasta 202. Es un crecimiento bastante sólido, bastante bueno, es un ejemplo, digamos, a nivel del mundo. Pero claro, esto tiene que ver con también la protección de la biodiversidad y es prácticamente lo que queremos hablar. Entonces, la conservación y el desarrollo es un gran reto para todos, tanto los ecónomos que quieren desarrollar como para nosotros conservadores que queremos utilizar la biodiversidad de la mejor forma posible. Y todos tenemos que poner en nuestra parte, así como este amigo que está manejando su bicicleta, que va llevando sus cosas que va a vender y que se imagina de la forma más compleja cargar esa bicicleta para poder llegar de un punto A a un punto B. Así es como todos tenemos que ver. Y la otra cosa importante es que la biodiversidad incrementa su valor conforme pasa el tiempo. Y a mí me gusta dar el ejemplo de cuando uno compra un carro nuevo. Si uno compra un carro nuevo y lo saca de la agencia, inmediatamente se deprecia. Y conforme va pasando el tiempo, el carro va valiendo menos y menos. La biodiversidad es lo opuesto. Entre más tiempo, entre más conocemos, tiene mucho más valor. Así es que esa es la parte importante de mantener. Pasamos al siguiente punto, que es el manejo adaptativo. Y este es un modelo que se ocupa prácticamente para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, cualquier proyecto de la escuela, cualquier proyecto para su tesis, para cualquier proyecto que quieran hacer, es muy bueno. Entonces, este es el marco teórico. Lo primero que uno ve es cómo se conceptualiza. Uno piensa en una idea,
piensa en su equipo, piensa en qué visión, piensa en qué quiere hacer, identifica qué potenciales problemas puede tener, qué potenciales amenazas puede haber, y después hace un análisis completo de la situación. Eso al principio. Después, lo que uno hace es planificar acciones. Ok, tengo esta situación, ¿cómo voy a ir moviéndome hacia adelante? ¿Qué acciones voy a hacer? ¿Cómo lo voy a monitorear estas acciones que voy a hacer? Y dentro empieza uno a desarrollar estrategias. ¿Cómo es que voy a llegar del punto A al punto A B? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cómo voy a monitorear? ¿Cómo voy a hacer que mi proyecto sea un éxito? ¿Qué cronograma? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto presupuesto tengo? Todo esto tiene que estar conceptualizado. Y después, ya que uno tiene un plan, pues qué mejor ir a implementarlo. Uno se va al campo, crea protocolos, cómo va a medir, cómo va a monitorear, cómo va a conectar los datos, trabajo de campo, o que puede ser ir al campo, puede ser a una biblioteca, puedes ir a ciertos lugares donde necesitas conseguir tus datos, a tomar los datos, que es lo que te va a dar tu validez. ¿Qué haces con esos datos? Muy fácilmente, pues hay que analizarlos, hay que usarlos, hay que adaptar esa información. Hay que interpretar esos resultados. ¿Qué quieren decir en el contexto en que uno los está tomando? Y hay que empezar a pensar cómo los va a adaptar estratégicamente. Y de ahí, de ese análisis, uno captura conocimiento, comparte ese conocimiento. ¿Perdón? Comparte ese conocimiento y además pues crea un ambiente de aprendizaje. Y lo interesante de este ciclo es que una vez que tiene uno esa información, puede regresar a la pregunta original y decir, aprendí, no aprendí, ¿cómo la voy a modificar? Y de esa forma uno entra nuevamente al ciclo y de esa forma va aprendiendo. Y por eso se llama manejo adaptativo, porque uno va adaptando la pregunta de acuerdo a conforme va adquiriendo más conocimiento. Muy bien. Lo que es un ciclo de un proyecto, que uno siempre escucha, pues que van a sacar el gasoducto del sur o que el producto de PLNG. Pero ¿cómo es que es un proyecto? ¿Cómo se conceptualiza? Lo primero que pasa en el ciclo de un proyecto es, se hace una iniciación, una compañía tiene un interés en hacer un cierto desarrollo. Y lo que pasa, una vez que consiguen esa concesión, van y exploran. Si están buscando algún mineral o si están buscando hidrocarburos, hacen una exploración. Después de que hacen la exploración, y si encuentran que hay suficiente material para hacer un desarrollo, pues empiezan a hacer un desarrollo. Y una vez que tienen su desarrollo, ¿qué quiere decir? Que construyen la infraestructura para hacer el desarrollo. Después viene la operación, que quiere decir que es la extracción per se. Y al final hay un decomisionamiento, que quiere decir que es un abandono de los sitios, dejarlos como estaban. ¿Y esto cómo pega con respecto a la biodiversidad? Bueno, primero se adquiere la concesión. Y en la parte de abajo van a estar viendo cómo uno va metiendo lo importante de la información biológica. Entonces se hace un estudio de evaluación de riesgos al mero principio del proyecto y ahí ustedes ven cómo la biodiversidad empieza a aparecer. Son los primeros estudios, los estudios básicos que nos van a ayudar a tener una idea de cómo se va manejando eso a través del tiempo. Después que se ha obtenido esa información y si hay un aspecto positivo en términos de continuar con la exploración, es bien conveniente tomar datos biológicos antes de que se haga esa exploración para tomar una línea base antes de que se haga cualquier impacto. Después, si la exploración sale positiva, se prueba la existencia de los recursos, hay una cosa que se llama FID, que es cuando la compañía decide invertir y entonces es cuando el proyecto se va hacia adelante. Esa es una fecha sumamente importante para las compañías. Y para los biólogos, bueno, ahí es en donde la línea de base ya está bien sólida, ahí ya se empiezan a seleccionar indicadores que vamos a muestrear a través del tiempo, se pueden empezar a crear planes de acciones de biodiversidad, se puede empezar a pensar en los componentes de compensación para la protección de la biodiversidad. Conforme sigue avanzando el proyecto, durante el desarrollo se construye la infraestructura que se tenga que hacer y empieza la producción. Y entonces uno empieza con el monitoreo de la biodiversidad, se tiene una buena línea base, se sabe lo que pasaba antes, se sabe lo que pasa durante y uno puede ir monitoreando a través del tiempo. Y está la producción de ese recurso, se termina la producción y uno continúa monitoreando. ¿Ok? Así es que esa es como pega esta parte del monitoreo.
cuarto marco referencial es la jerarquía de la mitigación, que me parece que lo mencionó Francisco la semana pasada, un recordatorio breve. Fundamentalmente la jerarquía de la mitigación lo que dice es que cuando no hay un proyecto, uno está en una línea base cero, no pasa nada. Si empieza un proyecto, normalmente hay un impacto en la biodiversidad y entonces hay un impacto negativo que uno se mueve hacia abajo, en el ángulo de abajo, o uno espera que al final haya un impacto positivo y uno se movería hacia arriba. Entonces, cuando ahora se hacen los estudios de impacto ambiental, se estima cuál podría ser el impacto total de todo el proyecto, que está marcado aquí en rojo, por eso está hacia abajo y está marcado en rojo. Pero de acuerdo a la jerarquía, uno puede diseñar métodos para evitar impactos, entonces el impacto se hace menor. Uno puede hacer aspectos para minimizar esos impactos que disminuyen el impacto total que se pudiera tener. Por ejemplo, si uno va a hacer un proyecto de desarrollo y se quiere hacer una carretera, pero de repente uno quiere evitar el impacto y ya no hace la carretera, pues ya se evitó gran parte de ese impacto, ¿verdad? Si uno quiere minimizar el impacto, bueno, pues hace estrategias para minimizar, por ejemplo, la fragmentación y deja puentes de dosel, entonces ahí se minimiza el impacto. Otra forma de minimizar el impacto es restaurando. Cuando se abandonan algunas zonas donde ya se operó y se puede regresar eso al ambiente original, pues se restaura. Pero al final el punto es que queda cierto impacto residual, que eso por más que uno quiera evitar, bueno, hay un área que es el impacto residual. Y lo interesante es que uno pueda desarrollar estrategias de compensación biológica, quiere decir, no son compensaciones económicas, sino son compensaciones de áreas protegidas que fueron afectadas, hábitats que son similares a las áreas que fueron afectadas, para así poder llegar a un impacto ya sea cero o positivo. Y si uno puede hacer también acciones adicionales de conservación, bueno, pues uno, además de que el beneficio económico para el país, pues se ayuda también a la biodiversidad, que es lo que estamos buscando. Un poquito sobre lo que es con los componentes del proyecto en términos de la licitación y de la legislación. En primer lugar, cuando se hace una licitación, por ejemplo, ahí ven el mapa de Perú otra vez, con un montón de cuadritos. Bueno, estas son las concesiones que el gobierno quisiera poner a la venta para compañías que vengan a explorar para sacar recursos, básicamente. Entonces hay un interés del gobierno, hay un interés de alguna compañía en venir a ver si hay recursos que ellos quisieran sacar. Y para nosotros como biólogos, bueno, ¿qué vemos? Primero, bueno, sí, hay áreas de importancia en biodiversidad. Este es un bosque, es un hábitat natural, o sea, o ya está afectado, está modificado, a lo mejor ya es un tipo de biodiversidad diferente, o hay áreas de interés para las comunidades. Entonces uno tiene que empezar a pensar desde el principio en cómo ver ese componente. El segundo son los permisos. Y aquí me supongo que todos ustedes han escuchado lo que son los estudios de impacto ambiental y social, y de hecho a lo mejor ustedes hasta han participado en exposiciones o en campañas para colectar datos para los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿qué son los estudios de impacto ambiental desde mi punto de vista? El estudio de impacto ambiental es una herramienta para manejar los aspectos ambientales de un proyecto. Desafortunadamente, muchas compañías utilizan el estudio de impacto ambiental como un requisito que le pide el gobierno, producen muchos volúmenes, mucho papel, se lo entregan al gobierno, ponen la palomita y ya nunca utilizan el estudio de impacto ambiental como una herramienta, que es realmente lo que al final de cuentas pudieran utilizar para manejar mejor su biodiversidad. Entonces es una evaluación integrada para identificar los impactos en el ambiente, los ambientales y sociales, para ver riesgos, oportunidades y un proyecto de desarrollo, y de esa forma estar mucho más sólido. Debe de involucrar a las comunidades, efectivamente, informándoles sobre el proyecto y sobre qué impactos pudieran tener sobre ellos, y además establece los parámetros de rendimiento que la compañía quisiera tener a través del desarrollo de ese proyecto, de acuerdo a su manejo ambiental y social. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la biodiversidad dentro de los estudios de impacto ambiental? Y aquí abajo puse eso que es PS6, que es una cosa que también se está utilizando hoy día. Casi todo el mundo lo ocupa como la base, que es lo que voy a mencionar. PS6 viene son los estándares
estándares de rendimiento número 6 de un banco en Estados Unidos. Pero eso es básicamente lo que más se utiliza ahora. Entonces, pasos en biodiversidad. Primero, hay que evaluar la información existente. ¿Qué tipo de evaluación en biodiversidad hay del sitio donde se va a operar? Después, uno identifica los impactos. ¿Qué impactos puede haber? ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cómo se pueden minimizar? Se hace todo un análisis de eso. Se hace una evaluación de alternativas. Si me voy de este lado, si me voy por este lado, bueno, a lo mejor el impacto en la biodiversidad va a ser menor, a lo mejor el costo en la operación va a ser menor. Ahí es el momento en el que uno tiene que estar buscando todas estas alternativas para evitar impactos. Estamos trabajando en un hábitat crítico, que eso es fundamental para el PS6, porque si es un hábitat crítico, saca una serie de requerimientos mucho más difíciles de alcanzar para la compañía que está buscándole préstamo al banco. Por ejemplo, para que sea un hábitat crítico, tiene que ser que hay dentro del área especies en peligro crítico o especies en peligro de extinción. Esto de acuerdo a las listas rojas, que ustedes seguramente están familiarizados, ya sea las internacionales o las nacionales. Esas listas existen y es muy fácil consultarlas. Hay especies endémicas dentro del país, dentro del área, o con rangos restringidos. ¿Qué quiere decir? Que esas especies se afectan, a lo mejor ya nunca más puede haber, y el impacto es mucho más grande. Hay especies migratorias o que tienen congregaciones particulares de significancia global en el área. O sea, todos estos son aspectos muy importantes. Hay especies altamente amenazadas localmente. Otra vez eso genera, o si el área tiene procesos evolutivos importantes, a lo mejor hay un grupo de especies que se están desarrollando, están especiándose ahí, entonces obviamente que es importante. Después uno va al campo, hace una evaluación del campo y desarrolla el proyecto, utiliza la información para desarrollar el proyecto. Entonces la pregunta es, ¿qué se debe de evaluar? Que también eso es muy frecuente, ¿no? Ok, tengo que evaluar, pero ¿qué evalúo? Evalúo hábitats, evalúo tipos de vegetación, ya sea guajales, bosque denso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para algo complejo, romperlo en pedacitos para poder estudiarlo bien? ¿Qué grupos taxonómicos voy a estudiar? Voy a estudiar las plantas, voy a estudiar las aves, los mamíferos grandes, los pequeños, en fin, anfibios, reptiles. Estudiar cada uno de ellos tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, los mamíferos grandes son difíciles de estudiar, pero a todo el mundo le gustan los otorongos y los monos, todo el mundo está contento con ellos, entonces es bueno tener esa información. Pero por ejemplo, los invertebrados, los macroinvertebrados, son más difíciles de conseguir, pero les dan información a más corto plazo, quizá más fuerte. Entonces uno tiene que evaluar, de acuerdo al área en el que está trabajando, cuál es el grupo taxonómico que más le convenga. Por ejemplo, las aves son muy bien conocidas, sobre todo aquí en el Perú, entonces es mucho más fácil, por ejemplo, meter a las aves porque hay especialistas y se puede avanzar con eso. La otra cosa importante es que dentro de los estudios de impacto ambiental normalmente se va al campo 1 o 2 días por sitio y ya se hace una cosa así muy rápida y se piensa que ya se tiene la información, pero realmente, obviamente, no es posible. Cuando se hacen estudios de impacto ambiental, uno debería ir al campo cuando menos 5 días por hábitat. Si hay más de un hábitat, pues hay que visitar todos los hábitats y hay que visitar varias réplicas dentro de esos hábitats, porque eso a uno le da una solidez más fuerte de la información que está tomando. Ok. Siguiente cosa con los estudios de impacto ambiental son los valores prioritarios de biodiversidad, que son las especies que están listadas, las amenazadas, las endémicas, con rangos restringidos, comerciales, con valor cultural. O sea, todas estas son lógicas, no estoy inventando nada diferente, me supongo que ustedes han pensado en estas cosas también. Y en términos de hábitats, pues si los hábitats son únicos, obviamente tiene más valor porque no hay réplicas. Si tiene alta biodiversidad o con especies únicas, si están poco alterados, si están pristinos, obviamente tienen más valor. O si son sitios donde las especies se reproducen, por ejemplo los peces, que muchos de ellos son migratorios. Este es un ejemplo de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y eso es bien, y se puede consultar ahora a través del internet muy fácilmente. Sale la especie y sale su categoría y es muy fácil. Y la meta, al final de cuentas, es tener un impacto positivo si es que hay especies en peligro de extinción dentro del área donde uno está trabajando. Eso es un mandato del prestamista, si es que se quiere. Ok. ¿Quién debe hacer la evaluación de los estudios de impacto ambiental? Otra vez, muy fácil preguntar.
Pues lo ideal es que sean grupos de investigadores científicos que tengan experiencia en los grupos taxonómicos que se está estudiando. O sea, otra vez tiene mucho sentido. O sea, afortunadamente muchos científicos a veces no existen en el área o están muy ocupados y no pueden ir. Entonces lo que pasa más comúnmente es que van científicos con menos experiencia, estudiantes, con varios niveles de experiencia, que es bueno porque así se va aprendiendo. El chiste es tratar de hacerlo lo más detallado posible para tener los datos más sólidos para poder hacer los estudios que uno quiere. Pero lo mínimo es que sean investigadores que tengan experiencia en evaluaciones de campo y que puedan preparar especímenes, porque a veces también hay que documentar la especie que uno encuentra, ya sea con una fotografía o con algún espécimen, y que se puedan determinar o identificar las especies, porque de otra forma no es válido. Entonces básicamente es una receta para hacer una torta correctamente, porque de otra forma, si uno no tiene los ingredientes correctos, pues no le va a salir bien su estudio. Muy bien, entonces los estudios de impacto ambiental deberían de tener al final las mejores prácticas posibles. Para lograr eso, que es usar la jerarquía de la mitigación, como estuvimos hablando, evitar, mitigar, remediar y compensar. Evitar crear accesos, porque muchos proyectos están en lugares muy alejados, crean el acceso, y al crear el acceso obviamente que crean mayor destrucción. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú es uno de los pocos ejemplos en el mundo donde se ocupa esta idea del offshore, que quiere decir que no hay carreteras, sino se ceden los sitios a través de helicópteros, como si fuera una isla en el mar, y de esa forma no se hace el acceso, y de esa forma el impacto es mucho menor en la biodiversidad. También se puede usar perforación dirigida, que quiere decir que antes se hacían, por ejemplo, 4 plataformas que afectaban, por decir, 16 hectáreas. Ahora se hace una sola plataforma de 4 hectáreas y se mandan tubos direccionalmente por el subsuelo, y de esa forma se afecta menos el ambiente. Lo más importantísimo, acá tengo yo, gracias. Lo más importante también es revegetar con especies nativas. Se ve muy lindo poner eucaliptos, los eucaliptos crecen muy grandes y muy rápido, pero obviamente que no son las especies nativas, y obviamente no se manejan de igual forma. Muchas veces para evitar erosión se traen especies exóticas y se pone pastos o lo que sea para evitar que se erode, pero igual eso no es bueno, porque después ahí se queda para toda la vida. Obtener una línea base sólida, sobre todo una vez que se determina que el proyecto va a continuar hacia adelante. Determinar los valores de biodiversidad para crear un monitoreo sólido, y usar los estudios de impacto ambiental como una herramienta. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es un plan ambiental. El plan ambiental, bueno, son varios componentes. Uno son los estudios de impacto ambiental, que nos ayudan a obtener la información, la evaluación de riesgos, como decíamos antes. Están los sistemas de manejo ambiental y social, que también nos ayudan a manejar riesgos. Están los planes de manejo ambiental y social, que son básicamente cómo manejar esos riesgos. Y al final tenemos planes de acción, que nos ayudan a hacer el quién, el cómo y cuándo se van a hacer estos planes para poder evitar impactos o reducirlos al máximo.